Quiero agradecer profundamente a todas, todos, todo lo que tuvo que ver para que este viaje que acabo de terminar en Perú, este 2025, agosto del 2025, fuera la maravilla de viaje que fue. Quiero agradecer desde el grupo anterior y el viaje anterior en el 2023, en 2023, porque realmente lo que sucedió este 2025 inició en el 2023. Entonces ese maravilloso grupo que me acompañó en el 2023 y todo lo que vimos, visitamos, recorrimos, observamos, plantó las semillas para que este 2025, este viaje, dieran los frutos que dieron. Este viaje yo lo llamé Tras la huella de nuestros ancestros. Y mi intención era seguir esa huella de esos ancestros que vivieron, construyeron esos lugares tan increíbles, megalíticos. El más impresionante de todos, sin duda alguna, es Sacsayhuamán. Aunque Machu Picchu es verdaderamente majestuoso, Sacsayhuamán es para mí la cereza de este pastel en cuanto a lo megalítico, porque tiene mucho. Entonces, pues el viaje lo llamé Tras la huella de nuestros ancestros. Al regresar en el año 2023 y ya estar en mi casa instalada, sentí algo dentro de mí que me decía, investiga, ¿no? ¿Qué hay detrás? Lo que nos cuentan allá absolutamente es verdad. Todo lo que dicen los guías de que los incas construyeron eso en 1400, en 1500, que llegaron los españoles, estaba recién construido, es una absoluta falta de verdad, ¿no? Es, para no llamarla mentira, más bien es ignorancia. Es falta de precisión, es ignorancia, es querer ver las construcciones con unos lentes de la arqueología moderna que están muy lejos de lo que es la verdad. Pues realmente no inició en el viaje del 2023 mi búsqueda, sino hace muchos años, desde que empecé a viajar a estos lugares enormes, megalíticos, sagrados como Egipto, a donde fui varias veces, la isla de Pascua, Stonehenge, etcétera, los lugares mayas. Tuve la oportunidad de hacer varios viajes a varios de estos lugares y la observación ahí empezó. Pero al regresar hace 2 años fue que me puse a estudiar más a fondo, a querer buscar verdaderamente qué podía encontrar con la mayor certeza posible, aunque la certeza no puede existir cuando se trata de cosas que pasaron hace tanto tiempo, hace miles de años. Algunos opinan millones, incluso algunas de las etapas más tempranas de la construcción. Cada uno de esos lugares tiene su magia. Coricancha, ahora lo visitamos al principio, el año pasado lo visitamos al final, y quise empezar por Coricancha hoy porque Coricancha es un lugar que a mí me habla de lo muy importante que fue para el Imperio Inca. Sí, cuando llegaron los frailes, cuando llegó la iglesia, porque los conquistadores solo llegaron como cuando alguien abre brecha, ¿no? Como abrir en un campo, como aquí el campo, que alguien quiere con herramientas, machetes o lo que sea, ver brecha, pero luego alguien llega a construir. Realmente lo importante sucedió con la iglesia, con los frailes que llegaron a construir esa increíble y grandiosa y enorme iglesia, convento, monasterio de Santo Domingo, encima de donde estaba vivo el templo de Coricancha. No eran unas ruinas, no llegaron sobre las ruinas de lo que era, sino de lo que estaba vivo en ese momento, su lugar más importante. Sobre ese lugar llegaron a construir su monasterio, a pintar los muros de blanco y ponerle dibujitos en rojo, que gracias a un terremoto unos siglos después dejó ver lo que estaba abajo y pudieron una zona, no toda, pero una zona así, reconstruirla, quitarle ese fondo blanco que aún quedan unas huellitas para poder ver esos muros, estas construcciones, esas piedras de hasta 14 ángulos que tienen algunos de estas piedras que construyó una civilización muy anterior a los incas. Entonces Coricancha abre las puertas a entender la magnificencia de ese lugar que era el lugar principal, que ahora pues se visita un poquito y hay un retablo que el original estaba hecho con oro, que habla de toda la cosmovisión andina. Arriba un gran óvalo que representa a Huiracocha. Para ellos es la deidad creadora, su deidad más importante, y a partir de esa figura que representa a Huiracocha, que llama la atención, este óvalo
similar a lo que para los egipcios fue Akenatón, una esfera solar, que le decían solar, pero en realidad de lo que habla es de la energía que emana del sol, igual que la energía que emana de nosotros, ¿no? La energía que somos, que está dentro de nosotros. Tenían una idea muy diferente de quiénes somos en realidad, qué nos creó, qué nos forma, esa energía que somos y que hay dentro de nosotros, y eso es lo que llegaron a destruir totalmente. Al último Inca fue una guerra de varios hermanos pizarros y varios hermanos ahí asesinando a los incas, a los jefes. Inca es un título, Inca ahora se le llama al pueblo Inca, pero en realidad el Inca era uno, era el que sustentaba el título del gobernante. Al último Inca no solo lo mataron, sino lo descuartizaron y sus pedazos los colgaron ahí en Cusco, en la plaza principal de Cusco, para que todos lo vieran y vieran si a ese gran alto personaje le habían hecho eso, que no le iban a hacer a todos los demás si no se alineaban. Entonces, pues qué interesante es observar la historia, viendo y viviendo estos lugares desde otros ojos. Muy pronto al iniciar este viaje, tuve la maravillosa oportunidad de conocer y de aprender del maestro Jesús Gamarra, quien me enseñó a ver esos lugares desde otros ojos, observar las diferentes etapas de la cultura Hanampacha, Urampacha y Ucupacha, etapas muy, muy, muy antiguas. La primera es cuando está la roca, las construcciones en la roca madre, la roca está ahí, no se quitó para construir algo, sino se trabajó. Decimos se labró, pero en realidad no fue una roca labrada, sino fue moldeada. A base de calor moldearon estas rocas. Y después, reverenciando este lugar sagrado, nos dice Jesús Gamarra, una cultura posterior llega a construirle alrededor con estos muros tan grandes como esas piedras de Sacsayhuamán, utilizando también una técnica de calor para moldear, acomodar y pegar. Utilizaron calor. Eso lo ha demostrado un instituto de Rusia que vino a estudiar esto. Está ya comprobado por el cambio molecular que tiene la piedra antes y después de exponerse a este calor extremo de más de 1000 grados de temperatura, así como se hace el vidrio. Aquí donde yo vivo tenemos cerca Tlaquepaque y ahí producen el vidrio soplado, que lo vemos color lava, ¿no? Rojo, 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 como está con ese calor intenso, y forman todo lo que es el vidrio soplado, vasos, jarras, adornos, forman cosas hermosísimas con calor. Pues esta técnica de calor, pero de otra forma, por supuesto, se utilizó para moldear y pegar estas piedras unas con otras que hasta la fecha continúan perfectamente pegadas. El Maestro Jesús nos enseñó, sobre todo en la noche se vio más claro, pero también después otro día que salimos con él a que nos enseñara en varios lugares, este brillo de la vitrificación. Hay incluso un muro donde nos dijo ponte aquí pegadito para que viéramos como espejo la piedra totalmente lisita y como espejo se veía nuestra cara pegadita al muro. Este proceso de la vitrificación, como les digo, ha sido corroborado de que así es, pero no se habla mucho de esto porque no conviene a la narrativa oficial que se sepa todas estas cosas tan antiguas. Entonces, pues el viaje empezó con esta experiencia con el profesor Jesús Gamarra, que nos enseñó bastante, y después caminamos con el grupo a estos lugares como Sacsayhuamán primero y después Pisac. Pisac es una maravilla que yo no había conocido. Realmente desde lejos nos enseñaron las terrazas y nos dijeron esto es Pisac, tómale una foto. No, qué lejos de lo que realmente es Pisac. Le dedicamos un día completito. Llegamos por la mañana y salimos hasta como a las 5 de la tarde, cerca de las 6, ¿no? Como 5 fuimos saliendo de ahí. Una caminata larga también de regreso hasta llegar a su Intihuatana. La Intihuatana de Pisac, como la Intihuatana de Machu Picchu, estos lugares tan importantes y tan sagrados, que una compañera del grupo cuando estábamos en Machu Picchu me decía, ¿por qué hacían estos templos tan cerquita? Porque la Intihuatana de Machu Picchu le llaman el Templo del Sol y también le llaman el Templo del Sol a otros lugares que es la Intihuatana. Y esto dio pie a una interesante conversación, porque vemos las cosas desde nuestros lentes, desde, ¿no? ¿Qué tengo puesto? Si son amarillos, rojos, azules, veo el mundo desde ahí y no es el color, sino la tonalidad, la información, moldea nuestra percepción de la realidad en esto y en todo. Absolutamente toda la realidad la vemos no como es, sino como somos nosotros desde lo que es.
Y por eso al hablar de un templo, pues una persona religiosa dice, ¿por qué si es un templo es un lugar tan pequeño? Debería de ser un lugar grande para que quepa mucha gente, porque un templo religioso, cristiano digamos, o católico, es para ir a reverenciar a una deidad, entonces que quepa mucha gente, pero estos no estaban hechos para eso. Estos estaban hechos, bueno, originalmente yo no lo puedo saber, pero lo que empiezo a querer observar y un poco concluir es para observar un lugar, porque tenían, por ejemplo, el de Machu Picchu, una ventana hacia un lugar especial, ¿no? Dirigido a un lugar especial, que son las Pléyades. Entonces, ¿por qué a este grupo le interesaba tener esta ventana donde pudiera observar exactamente las Pléyades? Aquí hay todo un tema que quiero desarrollar más adelante. Quiero escribir sobre esto para desarrollar estos temas, porque por un lado el profesor Jesús me da esta información y por otro lado visitamos a Grivanesa y a Martina, a estos seres sabios que nos hacen unas hermosas ceremonias y nos cuentan historias y nos hablan de portales que ella pasó con su abuelo en ciertas fechas y por ciertos lugares, pasó, fue y volvió de ciertos portales. Entonces, a mí me empieza a dar información. Siguiendo con nuestro recorrido, visitamos estos lugares del Valle Sagrado, regresamos de Pisac y después seguimos hacia Ollantaytambo. Qué maravilla de lugar. Es un lugar construido hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Es una cañada, está el río abajo, pasa el río Urubamba o Huilcanota, que también le llaman. Hacia un lado está Urubamba, el pueblo, el lugar arqueológico, y hasta arriba, el lugar más antiguo, más importante, más sagrado. Y sabemos que es más antiguo por el tamaño de sus piedras. Son unas enormes, enormes piedras que también le llaman Templo del Sol. Este lugar que tiene estas piedras tan grandes, pero no son solo esas piedras, es todo lo que está alrededor, todas las otras piedras. Es tan difícil poder ver en una imagen, en una fotografía, en un video incluso, poder transmitir lo que es estar ahí. Y estando ahí, saber que estas piedras enormes de toneladas, cientos de toneladas, vinieron del otro lado del valle, río abajo, del otro lado, más arriba, están las canteras donde todavía hay algunas piedras labradas ya completamente o a medio labrar, están del otro lado. Hacer esa excursión es bastante difícil, bastante pesada. Quienes la han hecho necesitan la ayuda de un caballo para poder llegar hasta allá. Y desde allá trajeron esas piedras, cruzaron el río, subieron toda esta ladera hasta llegar y acomodarlas allá arriba. Entonces es una experiencia que de verdad las fotos y videos no logran transmitir lo que es ver y estar ahí en ese lugar. Machu Picchu sigue de ahí. Ahí tomamos el tren a Machu Picchu, la experiencia más hermosa. El grupo, como grupo, tuvo una experiencia muy hermosa porque parcialmente nos dividimos porque así tocaba que unos subieran al Huayna Picchu y después los dejaran bajar por detrás hacia la gran caverna que está hasta abajo el Templo de la Luna, otros fueran directo al Templo de la Luna, otros estuviéramos en otros lugares y después nos reuniéramos con todo esto, ¿no? Entonces, desde esos diferentes puntos, desde esos diferentes lugares, es un lugar realmente magnífico. Gracias a estos 12 personas que recorrimos este camino, fue maravilloso. Gracias a cada uno de mis acompañantes en esta travesía. Y algunos ahí terminaron su jornada y otros continuamos hacia la costa. Las siguientes piezas del rompecabezas llegaban por allá. Yo desde hace mucho tenía ganas de ir a Paracas y a Nazca. Ica no estaba todavía en mi radar, no había encontrado nada en Ica que me llamara la atención, aunque ya después lo encontré, pero a Paracas quería ir a ver dos cosas: el candelabro, esta figura, ¿no?, de estas líneas que se llaman líneas de Nazca, aunque en realidad estas les llaman Paracas. Cuando están en las laderas les llaman que son Paracas y cuando están sobre superficies les llaman que son de Nazca. Este candelabro está en la península de Paracas y solo se ve desde el mar, y estando ahí y viendo la ubicación en donde está con relación a la península y la entrada de la bahía, pues es claramente una marca para los que venían del mar, ¿no?, de que esa es la bahía, ese es el lugar, aquí es a donde vienes, y ahí estaba esa marca con este candelabro que con los enormes vientos, justo unos días antes que acabamos de tener unos
vientos terribles, se cerraron los puertos, no había embarcaciones que salieran, se cerraron los vuelos en las avionetas porque eran unas enormes tormentas de arena. Y sin embargo, con esas tormentas de arena, esta foto que les comparto aquí, las tomamos después de la tormenta de arena y no se borran. Esas líneas, pase lo que pase, pasan los siglos y los siglos y los siglos y ahí siguen intactas. Y en Paracas están también los museos en donde están los cráneos, desgraciadamente solo los cráneos y no los cuerpos completos. Me encantaría saber qué tamaño tenían esos seres que tenían esas cabezas de ese tamaño. Y podemos apreciar con toda claridad la diferencia entre cráneos deformados intencionalmente y cráneos naturalmente alargados, ¿no? Que tienen otra morfología. Ya he hablado otros videos de las diferencias cuando podemos saber uno que es Homo sapiens sapiens y otros que no lo son. Ya está la sutura sagital que no existe, etcétera. Tengo otros videos sobre eso, pero tenía muchas ganas de ir y verlos directamente. Ese cabello rojizo, rojo oscuro que tienen todos ellos, que coincide casualmente con el color de muchos faraones en Egipto. Estaba viendo que también en Egipto los faraones de cierta etapa, sus cabellos son así también rojizos, ¿no? Entonces probablemente fue una raza que no era Homo sapiens, que estuvo aquí y que pues estuvo en Paracas, estuvo en Egipto, que recorriendo esos lugares después seguimos hacia Ica y hacia Nazca, y cuando sobrevolamos también en la avioneta, los paisajes son tan similares a los de Egipto, que tiene el Nilo, que tiene cultivos, unos hermosos cultivos tienen en Egipto donde cultivan muchas cosas muy ricas que nos entregan en los hoteles, pepinos, jitomates, cosas de muy rico sabor. Y acá en Paracas esa fue mi sorpresa, y en Ica y en Nazca, en particular en un lugar que fuimos a visitar un museo paleontológico, le llaman museo, pero es una zona paleontológica en el desierto, donde hay fósiles de ballenas. Pudimos ver las enormes cabezas de varias ballenas fosilizadas en esta parte del desierto, en la zona de Ica, que fue un fondo de mar en algún momento de la prehistoria, lo mismo que el Sahara. El desierto del Sahara también fue un fondo de mar, también hay huesos de ballenas fosilizados en el desierto del Sahara. Entonces hay muchas similitudes en la geografía y en los cultivos también. Yo no sabía que hubiera tantos cultivos en esta zona del desierto, con agua subterránea y con cierta forma de cultivar y con los minerales que tiene la tierra. Nos enseñaron ahí un pedazo de magnesio, por ejemplo. Los minerales que tiene la misma tierra logran poder cultivar de una forma extraordinaria con muy poca agua. Estuve ahí en los cultivos de aguacates, de un tipo de frijol que le llaman payar, de algodón, de espárragos, un campo precioso que le pregunté a la persona que nos acompañaba, ¿qué es eso? Y me dijo, son espárragos que después los pude consumir en los restaurantes, mandarinas y naranjas buenísimas. Entonces, pues la uva también es la zona del pisco, de la bebida pisco. La uva también se cultiva ahí. Entonces, sobrevolándolo se ve con claridad esas zonas verdes, verdes, verdes con desiertos, desierto, 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 igualito a el Nilo. Y el mismo tipo de personas, el mismo tipo de cráneos alargados con esos cabellos rojizos, está interesante. Esto hace que la brújula marque a Egipto, ¿no? Va a ser ahora, nos vamos a mover hacia Egipto, vamos a empezar a trabajar, ya tenemos un programa armado para que el siguiente destino sea Egipto, donde es pues la siguiente parte de este capítulo. Tuve también oportunidad de conversar con un piloto que ha volado por muchos años sobre las líneas, escribió un libro en forma de novela, pero bueno, sabemos que las novelas tienen mucho de verdad, entonces he conversado con él sobre las historias que relata en su libro, lo que ha visto, lo que ha vivido, los misterios que tiene Nazca, que tienen estos lugares de luces, de avistamientos. Platiqué también con los choferes que nos acompañaron, que manejan tantas horas en esas carreteras, que han visto y pues sí, han visto cosas muy interesantes. Todo esto quiero aterrizarlo, como les digo, y escribirlo porque es mucha información. Y hay otra más, mi sorpresa de Ica, que la descubrí afortunadamente poco antes de viajar para poder organizar una visita al Museo de las Piedras del Dr. Cabrera en Ica. Qué maravilla de lugar, qué maravilla el hijo del Dr. Cabrera que nos recibió tan amablemente, nos dio una
explicación de lo más completa, de lo más interesante de estas piedras, cómo llegaron a ellos, los estudios que les han hecho, la NASA que se llevó algunas piedras para estudiarlas. La conclusión de la NASA es que no fueron labradas, no hay un hilo, no hay un trazo, sino fueron como grabadas. Figuras de animales que ya no existen, que se extinguieron hace millones de años, están ahí en esas piedras, conviviendo con humanos. ¿Quién es esta humanidad? ¿Quiénes son estos personajes que están ahí conviviendo con animales que ya no existen en la Tierra? Coincide con información del doctor Gamarra de las etapas Urampacha y Janampacha, esto que estamos aquí viendo en las piedras. Entonces, todo esto lo quiero entretejer y contártelo en una historia posterior. Y un regalo totote que nos hizo el señor Cabrera fue llevarnos y acompañarnos a la Universidad de Ica, que la Universidad de Ica custodia en este momento algunas de las momias, algunos de los cuerpos biológicos que han sido encontrados en esa zona, en la región de Palpa, en el desierto. Han encontrado recientemente varios diferentes tipos de cuerpos, son diferentes seres, diferentes características, han sido estudiados y analizados por diferentes médicos, laboratorios, universidades. Entonces, poderlos ver, ¿no? Nos acompañaron ahí a la Universidad de Ica, poder estar ahí, poderlos ver con nuestros propios ojos, poder saber que están siendo custodiados afortunadamente por la universidad y que están siendo estudiados por diferentes instituciones en el mundo, pues es un gran placer. Entonces me regreso realmente del mejor viaje de mi vida, lo califico así, el mejor viaje de mi vida, porque nunca había tenido un viaje tan completo como esto. El grupo precioso, cada uno de los 12 que estuvimos ahí, un corazón hermosísimo, caminamos en una forma muy bonita, todo el grupo integrado, estos maestros, grandes maestros que me enseñaron cosas tan importantes a lo largo del recorrido, el señor Gamarra, Grivanesa y Martina. Bueno, me faltan palabras, ¿no? Con Grivanesa vivimos una ceremonia, varias ceremonias, pero una con el agua. Es la primera vez en mi vida que veo una ceremonia de este tipo con el agua, y una persona como ella, con su humildad, su sencillez, su naturalidad, toma el agua después de hacer una ceremonia con cada uno de nosotros y nos la lee, nos dice lo que ve en el agua sobre nosotros, como tipo quienes leen el café o las cartas. Ella lee el agua con una certeza, le dice a cada quien lo que le tiene que decir. Era una gran sabiduría. Yo agradezco profundamente a estas hermanas del alma y del corazón, Grivanesa y Martina, por recibirnos en su casa y ser los seres tan hermosos que son y tan de servicio hacia la humanidad, ¿no? Hacia quienes necesitan de su ayuda y de su servicio. Y después en Ica, esta maravilla de conocer al señor Cabrera y toda esta información fue algo que, si lo hubiera soñado que podría suceder, todo este entretejido, hubiera sido muy difícil de lograrlo. Entonces, mi gratitud enorme e infinita a cada uno de estos personajes que nos acompañaron a lo largo del camino, por supuesto a nuestros guías, a la agencia de viajes que me ayudó a organizar todo esto, John. Gracias, John, por todo este gran trabajo tuyo. Bueno, gratitud infinita a cada uno de quienes me acompañaron. Y pues la brújula marca Egipto, aunque no sé si marcará Perú de nuevo, ¿no? Perú de nuevo, para regresar a ver algún otro capítulo de esta historia. Gracias.